Buenos días con todos. En esta ocasión les vamos a exponer sobre el contrato de comodato y el contrato de mutuo. Mi grupo está conformado por Alejandro Bernal y mi persona, Ana Rosero. Le vamos a dar inicio con el contrato de comodato. Vamos a hablar sobre su definición, sus características, cómo se termina este contrato, cuál es la forma y el proceso que se debe llevar y cómo se debe emplear en la vida cotidiana. Bueno, vamos a dar inicio con el contrato de comodato. Este contrato tiene dos definiciones. La definición doctrinal nos dice que nace desde el derecho romano y es conocida como la figura del préstamo de uso. Surgía cuando entre amigos o vecinos se entregaba una cosa no consumible para que usaran de ella a título gratuito, con la obligación de restituirla. Esta revestía de un carácter de intuito persona, es decir, una persona determinada y particular. Su definición legal se encuentra en el artículo 2200 del Código Civil, el cual lo define como una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie, mueble o raíz para que haga uso de ella y con cargo de restituir la misma especie después de determinar el uso. Este contrato no se perfecciona sino por la tradición de la cosa, es decir, por la entrega de esta. El comodato es un préstamo en sí mismo, por cuanto se le presta un bien a otro para que lo disfrute sin contraprestación alguna, pero con el propósito de restituirlo en determinado tiempo y en las mismas condiciones en que lo recibió. Bueno, las partes del contrato de comodato son dos, ¿cuál es el comodante y el comodatario? El comodante es el propietario de la cosa y quien conserva sobre todo los derechos que tenía a excepción de su ejercicio, ya que la da en préstamo. Y el comodatario es quien recibe esta cosa objeto en préstamos para su uso y beneficio, por lo cual solo puede emplear la cosa en el uso convenido o en el uso ordinario de la cosa. Es decir, que el comodante entrega un inmueble o cosa de su propiedad a otra parte llamada comodatario, que éste la utiliza. Bueno, las características del contrato de comodato nos dice que es unilateral, ya que solo hay obligación por parte del comodatario. Es la de conservar la cosa en buen estado y restituirla al momento de terminar el contrato. También es real, pues se perfecciona con la entrega de la cosa que se va a dar en el comodato. Es gratuito debido a que solo reporta utilidad para el comodatario y no para el comodante. También es intuito persona, es decir, se celebra respecto a la persona del comodatario solo para beneficiarlo a él con el goce de la cosa, es decir, no se transfiere el dominio. Además, el comodatario debe darle el uso indicado en el contrato. En el artículo 2201 nos dice que el comodante conserva sobre la cosa prestada todos los derechos que antes tenía, pero no su ejercicio, en cuanto fuera incompatible con el uso concebido al comodatario. Esto quiere decir que en el comodato se entrega o se transfiere el derecho de uso, mas no el de propiedad, ya que la cosa se entrega en calidad de tenencia simplemente, uso que se debe dar el bien entregado en comodato, quedando impedido para darle un uso o de destinación diferente. En el artículo 2202 del Código Civil nos dice que el comodatario no puede emplear la cosa sino en el uso convenido o falta de convención en el uso ordinario de las de su clase. Esto quiere decir que en el caso de contravención podrá el comodante exigir la reparación de todo perjuicio y la restitución inmediata, aun cuando para la restitución se haya estipulado un plazo. Es decir, que al darle un uso distinto al convenio o al que corresponda según su naturaleza,
además de no ser permitido, es una causal suficiente para que el comodante solicite la restitución del inmueble entregado en comodato. La anterior regla impide que el comodatario pueda arrendar el inmueble o que pueda a su vez entregarlo en comodato a otra persona, pues ello automáticamente implica incumplir con su obligación de no darle un uso distinto a la cosa. El perfeccionamiento del contrato se da o se perfecciona con la entrega del bien o el inmueble objeto del comodato. La ley no contempla solemnidad alguna en este tipo de contratos, pero por su naturaleza el contrato debe ser escrito y estipularse preferiblemente ante un notario público. La finalidad y objeto del contrato. La finalidad es la de consentir el préstamo de uso gratuito entre personas que están ligadas por vínculos de amistad, familiaridad o vecindad. Su objeto normalmente son las cosas de uso cotidiano y doméstico, como son cuberterías, vajillas, entre otras cosas, pero también puede prestarse con cosas inmuebles. En todo caso, el objeto de este contrato siempre recae sobre las cosas infungibles e inconsumibles, ya que el comodatario debe restituir este bien de la misma forma en la que se entregó, y no puede darse en comodato lo que se consume por el uso, a no ser que el comodatario lo reciba para exponerlo o exhibirlo. El contrato de comodato tiene importancia porque permite que una persona pueda hacer uso de un bien o cosa gratuitamente, al tiempo que el comodante garantiza la propiedad del bien. El comodatario, sin duda, se beneficia porque puede hacer uso de una propiedad sin pagar nada, solamente los gastos normales de mantenimiento de la propiedad que habita. El comodante, por su parte, puede simplemente ejercer un acto de altruismo y solidaridad desinteresada, en pro de ayudar a una persona sin correr el riesgo de perder su propiedad. Pero existen casos en que el comodante también puede beneficiarse en la medida en que pueda revelarse la necesidad de cuidar una propiedad, que en adelante será cuidada por el comodatario. Un ejemplo de esto es que María tiene una finca a las afueras de la ciudad, pero por su trabajo debe permanecer dentro de la ciudad y habitar en ella. De esta forma, María tiene que buscar a una persona y pagarle por administrar y cuidar su bien. Por lo tanto, hace un contrato de comodato con su vecino Pedro, el cual necesita un bien para habitar. Es así como ambas partes se ven beneficiadas, tanto el comodante, porque le están cuidando el bien sin que él genere un costo, y el comodatario también se ve beneficiado al habitar este bien sin tampoco retribuirle un costo a María. Por esta razón hay una importancia de autenticar contratos y los documentos y títulos valores. Es porque de no existir un contrato por escrito, el comodatario puede alegar la posesión del inmueble y pretender la adquisición prescriptiva del dominio. Es de lo más común que una persona de buena fe deje que un familiar, amigo o vecino hable una vivienda o mejora y éste después alegue la posesión de ella. Este riesgo desaparece si existe un contrato de comodato firmado. La terminación del contrato de comodato. Esta se da por el transcurso del plazo, debido a que concluye el tiempo del contrato o por haberse terminado el servicio para el cual la cosa fue prestada. 2. Por la muerte del comodatario, debido a que la cosa fue prestada teniendo en cuenta las características de esa persona en particular, de allí que es intuito persona. También por la voluntad de las partes, es decir, cuando el comodante reclama la devolución anticipada o de mutuo acuerdo entre las dos partes. También cuando no se ha fijado un plazo para la restitución del inmueble
El contrato termina cuando ya se haya dado el uso para el cual fue constituido el comodato. En el artículo 2205 señalan 3 eventos en que el comodante pueda solicitar la restitución antes de finalizar el tiempo pactado. Estas son: primero, si muere el comodatario, a menos que la cosa haya sido prestada para un servicio particular que no pueda diferirse o suspenderse. 2. Si sobreviene al comodante una necesidad imprevista y urgente de la cosa. Y 3. Si ha terminado o no tiene lugar el servicio para el cual se ha prestado la cosa. Por regla general, la muerte del comodatario termina con el contrato de comodato, pero la muerte del comodante no termina, como lo señala el artículo 2215 del Código Civil. La duración del contrato de comodato nos dice que este contrato puede tener una duración definida o indefinida, es decir, no contener una fecha para la restitución del inmueble. Usualmente, cuando se fija un término para restituir el bien entregado en comodato, este debe ser entregado una vez finalice el uso para el cual fue entregado, pero ante esta indeterminación debe evitarse los contratos de comodato sin término de restitución o indefinidos. En el pago de gastos en el contrato de comodato nos dice que tener una propiedad implica asumir unos gastos para mantenerla adecuadamente. Por lo tanto, al comodante le corresponde pagar los gastos extraordinarios y al comodatario los gastos ordinarios, según la lectura del artículo 2216 del Código, que versa: el comodante es obligado a indemnizar al comodatario de las expensas que sin su previa noticia haya hecho para la conservación de la cosa bajo las condiciones siguientes. Hay 3 condiciones, las cuales son: si las expensas no han sido de las ordinarias de conservación, como la de alimentar a un caballo. Segundo, si han sido necesarias y urgentes, de manera que no ha sido posible consultar el comodante. Y se presuma fundadamente que teniendo la cosa en su poder, no hubiera dejado de hacerlas. Tercero, si le presta una casa para que viva gratis en ella, no esperar que el dueño de la casa cada año la pinte o que arregle alguna tubería rota, entre otras. Bueno, para finalizar este contrato les traje como jurisprudencia la sentencia T021 del 14, en donde sus hechos hacen alusión a que una asociación sin ánimo de lucro interpuso acción de tutela contra el juzgado civil municipal, dado que éste ordenó la restitución de un inmueble que fue entregado a la asociación a título de comodato para que la vivienda de menores de edad bajo medida de protección y que prestaba sus servicios a otros pacientes externos a quienes brindaba apoyo terapéutico para superar las secuelas del maltrato y abuso. El problema jurídico de esta sentencia se basa en que si la orden de entrega inmediata de los inmuebles recibidos en comodato por una acción decretada por el juez civil municipal con base en el artículo 69 de la Ley 446 de 1998, respeta, protege y garantiza los derechos de los niños, niñas y adolescentes que para el momento de la interposición de la acción se beneficiaban y habitaban en las instalaciones localizadas en los inmuebles a restituir. Es así como, después de haber analizado esta sentencia, la decisión de la Corte fue primero revocar las sentencias dictadas del 7 de junio del 2013 por el Juzgado 14 Civil del Circuito de Bogotá y el 4 de julio del 2013 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la Sala Civil, dentro de la acción de tutela instaurada por la Asociación Hogar Niños por un Nuevo Planeta contra el Juzgado 50 Civil Municipal de Bogotá y la Fundación Rafael Santos Sánchez, Colombia,
Y segundo, conceder el amparo de los derechos fundamentales invocados por la acción Hogar Niños por un Nuevo Planeta por las razones expuestas en la parte emotiva de la providencia. Bueno, esto ha sido todo sobre el contrato de comodato. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que es el contrato de mutuo. Y esto, aquí se abarcarán lo que son las definiciones como legales, como doctrinales de este contrato. En primer lugar, hablamos de la parte legal y esta hace referencia a lo que es el artículo 2221 del Código Civil colombiano, el cual expresa lo siguiente. Bueno, el contrato de mutuo o prestado de consumo, este también es denominado así, y es ese contrato en el que una persona o una de las partes entrega a otra cierta cantidad de cosas. Estas tienen que ser fungibles y con cargo, bueno, esto será con cargo de restituir otras tantas del mismo género y de la misma calidad. Bueno, también tenemos lo que es la definición doctrinal del mutuo y que está basado en las definiciones jurídicas y hace referencia a lo que es la parte civil y este contrato va en virtud de lo que es esa entrega por parte del mutuante al mutuario de la cosa. Entonces, esto será para que éste se sirva de ella. Y también se dice que esta cosa sea fungible y consumible. Eh, Todo esto será a cargo de que haya una restitución de la cosa que se haya dado. Este contrato también se denomina como el contrato de préstamo o de consumo. Bueno, sobre los elementos del contrato, cuando hablamos de estos elementos, hacemos referencia a todos esos elementos que son esenciales para cualquier contrato. En este caso podemos mencionar el contrato de mutuo y hace referencia a estos elementos de los que vamos a hablar ahorita. En primero está la capacidad, en segundo el consentimiento, en tercer lugar está el objeto y en cuarto la causa. Bueno, respecto a la capacidad, hacemos referencia a esa capacidad para contratar y que constituye el primero de los elementos esenciales de todo contrato. Y se dice que solo se puede contratar a aquellos a quienes la ley estima, aquellos que estima con la actitud para hacerlo. En el artículo 1263 del Código Civil también se excluyen a aquellas personas que no son emancipadas y a los que tienen a su capacidad modificada, etc. En segundo punto está el consentimiento, el cual hace referencia a la voluntad de las partes para querer celebrar el contrato. Y según el artículo, celebrar el contrato. Y según el artículo 1262 del Código Civil, es aquella aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato. Bueno, hay que tener en cuenta también que para que todo esto sea válido, el consentimiento ha de ser prestado con la libertad de las personas capaces y será nulo el prestado por error o por violencia o que se presente por dolo. Todo esto está en el artículo 1265 del Código Civil. Bueno, respecto al objeto, se dice que este tiene que ser determinado ilícito. Eh, y esto será necesidad de un nuevo acuerdo que tiene que existir entre las partes. Este apartado hace referencia a los servicios y condiciones que deben seguir las personas o una persona de las partes o ambas según lo que se haya firmado. Y por último está la causa. La causa, o sea, aquí volvemos a retroceder respecto a lo que es el objeto porque mientras que este responde a qué es lo que se defiende, aquí esta parte explica el porqué de por qué este se ofrece. Es decir, que se justifica la creación de esa obligación o sea, ya en caso de que sea por voluntad de las partes. También tenemos las características sobre el contrato de mutuo.
Y estas son las siguientes. En primer lugar, el contrato tiene que ser unilateral, ya que esta obligación es solamente para el mutuario. Entonces aquí esta será la de restituir las cosas fungibles que le prestaron por otras del mismo género o de la misma calidad. Para entender esto tenemos que tener en cuenta lo que es una cosa fungible, ¿no? Y hace referencia a esas cosas fungibles que no, es decir, son aquellas que no pueden hacerse eh, al uso conveniente de su naturaleza, sino que éstas se destruyen. Entonces, para lo anterior haremos un ejemplo en el cual se puede explicar lo anterior. Mariana le presta a Camilo una botella de vino. Entre ellos ya se celebraría lo que es un contrato de mutuo o de préstamo, como ya lo habíamos dicho. Y esta obligación de Camilo es devolver a Mariana otra botella de vino. Como otra característica esencial se puede decir que este contrato se perfecciona cuando ya hay la entrega de la cosa. Es decir, cuando ya llevamos a cabo lo que es la tradición y la tradición transfiere el dominio. Entonces se explica esta característica en el sentido de que cuando ya es una cosa fungible, pasa la propiedad al mutuario, el cual después deberá devolver, pero con una cosa, o sea, es decir, que esta cosa tiene que tener el mismo género y la misma calidad. También está la característica que dice que es un contrato principal, es decir, que no depende de otro para existir. Y por último está la característica que es nominado, y es que esta característica se la da el hecho de encontrarse regulado, por ejemplo en este caso, por las normas del Código Civil. Y bueno, otra extra, también se dice que es gratuito u oneroso. La característica del gratuito es que se otorga cuando esta obligación del mutuario solamente tiene que ver con la restitución de la cosa de igual género o calidad, y es oneroso cuando se haya pactado intereses. A continuación hablamos sobre las causales de terminación por incumplimiento, rescisión o nulidad. Respecto a lo anterior, a estas causales de terminación nos podemos referir al artículo 2228, que hace referencia a esa responsabilidad que se da por mala calidad o vicios ocultos de la cosa objeto de mutuo. Bueno, y se dice que se dirá que el mutuante es responsable de los prejuicios o perjuicios del mutuario por la mala calidad o los vicios que estén ocultos sobre esa cosa prestada, bajo las condiciones expresadas en el artículo 2217 del Código Civil colombiano, el cual manifiesta lo siguiente o hace referencia a la indemnización por mala calidad de la cosa prestada. Si los vicios ocultos que no se hubieran, o sea, interfieren en lo que es la celebración del contrato, el mutuario podrá pedir que se rescinda del contrato. En pocas palabras, se puede decir que si en un contrato de mutuo ese objeto será objeto de vicios, como por ejemplo la capacidad, objeto, consentimiento, etc., se podrá rescindir o desistir de él por ser este nulo. Respecto a las obligaciones, esas se puede desistir de él por ser este nulo. Respecto a las obligaciones, esas se pueden dividir en dos partes, dependiendo de la calidad de las partes. En este caso tenemos al mutuante y al mutuario. Respecto a las obligaciones del mutuante son las siguientes. Uno, transferir el dominio. Segundo, está la entrega de la cosa. En cuarto, responder a los vicios a los vicios ocultos, y por cuarto está responder a la evicción. Y respecto a las obligaciones del mutuario, están en primer lugar, tiene que restituir las cosas prestadas, también pagar los intereses pactados. En tercer lugar está responder a los vicios o defectos ocultos de la cosa devuelta y responder a la evicción. Respecto a las acciones y términos
sobre estas acciones que se pueden invocar sobre el contrato, primero se tienen las acciones. Una de estas acciones que sería la esencial es el anatocismo, que es esa acción de cobrar los intereses sobre los intereses derivados del no pago del préstamo. Y aquí también cabe aclarar pues que en este punto que esto está prohibido en el artículo 2235 de la parte C. Ahorita hablamos sobre las acciones y términos prescriptivos de estas acciones que se pueden invocar sobre el contrato. Primero tenemos las acciones. Una de estas acciones esenciales es el anatocismo y es esa acción de cobrar aquellos intereses sobre esos intereses de mora derivados del no pago del no préstamo. Y cabe aclarar también en este punto que esto está prohibido en el artículo 2235 de la parte civil, pero la diferencia es que en el contrato comercial, en la parte comercial, esto sí se permite. Bueno, respecto a los términos, se dice que corre desde la fecha de la demanda del acreedor o por un acuerdo posterior al vencimiento, siempre que en los dos casos siempre se trate de intereses debidos mínimo con un año de anterioridad. Esto con respecto al artículo eh, 886 del Código de Comercio. Bueno, los referentes judiciales. Bueno, ya para continuación hablaremos sobre la sentencia C485 del 95. Esta sentencia también hace referencia a lo que es el contrato de mutuo e intereses legales. Esta es una demanda de inconstitucionalidad de los artículos 16, 17 parcial y 22, 32 parcial del Código Civil. Y esto aclara lo siguiente. Dice que lo que la ley no ha hecho y posiblemente no hará por razones elementales es prohibir que se pacte el mutuo sin intereses, es decir, que sea gratuito. Y por lo mismo no se ve por qué podría ser contraria a la Constitución aquella norma que prevé lo siguiente. Si no se han pactado intereses en la mora, se deberán los legales, pues en últimas corresponde al acreedor y al deudor la decisión de pactarlos. Bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias por escucharnos y pues ya quedaremos prestos con mi compañera a que ustedes atiendan a este video y pues les agradecemos muchísimo. Bueno compañeros, eso ha sido todo por esta ocasión. Esperamos pues les haya quedado claro sobre estos dos tipos de contrato. Igual con mi compañero estaremos prestos a colaborarles en cualquier duda que les surja. Muchas gracias por su atención y que tengan un buen día.